¿Quién no tiene voluntad disciplinada? Quien no posee una voluntad disciplinada y obediente será incapaz de cumplir cualquier deber serio y abnegado. Tú mismo sabes y conoces a muchas personas que no es que no sean inactivos, no es que no hagan nada, pero sin embargo nada adelantan en los estudios. Ya los hemos descrito más arriba, los pobres trabajan aún más que los otros, pero sin resultado. No saben concentrarse en el estudio porque en definitiva no tienen voluntad. Se mueven continuamente, pero no emprenden cosa alguna con seriedad. El libro del texto está continuamente ante sus ojos, pero a cada cuarto de hora le toca el turno a un libro distinto, porque el anterior es tan terriblemente aburrido y continuamente están atareados, pero temen el más pequeño esfuerzo, y sin esfuerzo, obviamente, no hay trabajo provechoso. Por no esforzarse no hacen sino disponer tan hábilmente la inactividad que parece una actividad febril. Al final del curso se quejan con amargura de lo mucho que han trabajado y no obstante sacan malas notas. Y cuando ya sean hombres, ¿qué será de ellos? Hombres que se dejan arrastrar por la impresión del momento, que no tienen principios, que se olvidan fácilmente del deber, que van pasando por la vida sin son ni ton. Es por eso que les falta. ¿Y cuál es la falta de ellos? La falta de ellos es sencillamente que les falta voluntad. Son flacos en la voluntad. Por eso, quien no posea una voluntad disciplinada no será un buen observador, por ejemplo, y esta facultad de observar con exactitud y rapidez es imprescindible para adquirir conocimientos y para emplear bien y aprisa tus sentidos, para distinguir lo principal de lo secundario, para ver con claridad la situación del momento y obrar en consecuencia. Para todo esto necesitas una voluntad fuertemente disciplinada. Quien no tenga una voluntad disciplinada no sabrá pensar, no sabrá instruirse, y el conocimiento y la conquista de la verdad requiere duro trabajo. El joven con voluntad débil es impaciente con la lectura, continuamente va volviendo las hojas del libro, corre nervioso tan solo para terminar cuanto antes, no saca ningún provecho. Quien en cambio tiene una voluntad disciplinada, lee despacio, meditando, repasa las frases importantes, no acepta ciegamente todas las afirmaciones, sino que las piensa para ver si se ajustan en efecto a la verdad, lo que afirma el autor, toma notas de las cosas interesantes. Solo de este modo se pueden adquirir conocimientos estables y también esto hará que me forme la voluntad. Y para esto se necesita, obviamente, mucha fuerza de voluntad. Por eso, quien no disponga de una voluntad disciplinada no podrá tener tampoco buenas disposiciones para el estudio y para la lectura, entonces mucho menos para adquirir el conocimiento necesario para adquirir y conocer en profundidad la verdad. Se cuenta la historia de Demóstenes. Demóstenes a la edad de 7 años perdió a su padre, su astuto tutor lo despojó de toda su fortuna. En una ocasión el muchacho asistió a un juicio y oyó el discurso del defensor, y cuando el pueblo acompañaba el triunfo del orador, Demóstenes decidió dedicarse también a la elocuencia. Desde entonces no tuvo otro pensamiento, pero la tarea no era fácil. A su primer discurso la multitud levantó tanto alboroto que hubo de interrumpirlo, sin poder llegar al final. Abatido discurría por la ciudad hasta que un anciano le infundió ánimo y lo alentó a seguir ejercitándose. Se aplicó entonces con más fuerza aún. ¿Y qué logró? Logró con su tenacidad conseguir el propósito concebido de antemano. Era el blanco de burlas continuas por parte de sus contrarios, pero él no se preocupaba. De vez en cuando se apartaba por completo de los hombres y en grutas subterráneas seguía ensayando sus discursos. Tartamudeaba un poco al hablar para remediar este defecto, y para que su lengua se moviera sin trabazón, poníale una piedrecita debajo. Se iba a la orilla del mar y gritaba con todas sus fuerzas. Como sus pulmones eran débiles, para robustecerlos daba grandes pasos al aire libre y recitaba en voz alta discursos y poesía.
Siempre que oía una discusión, se iba al punto a su cuarto, pensaba una y otra vez y con los argumentos, examinaba los argumentos de ambas partes y procuraba ver quién tenía razón. Con este tipo de autoeducación, poco a poco corrigió sus defectos y llegó a ser un orador tan formidable que sus discursos, hoy todavía después de 2300 años más o menos, siguen siendo un modelo que deben estudiar cuantos desean destacarse en el campo de la oratoria. Y sin embargo, de niño era un pobre huérfano tartamudo. Qué admirables fuerzas están latentes en el hombre. Todo gracias a su voluntad tenaz. Por eso, la regla más importante para robustecer la voluntad es la siguiente: ejercítate cada día en vencerte a ti mismo, aunque solo sea en algo insignificante. Y si tras un ejercicio de años alcanzarás una fuerte voluntad, solo la conseguirás mediante esa cantidad innumerable de ejercicios. Quien desea entonces alcanzar esta voluntad, tiene que vencerse a sí mismo. Por eso vamos a pedir hoy a nuestra Madre Santísima la gracia de tener esa voluntad fuerte, de aplicarnos a lo que tenemos que hacer, de aplicarnos al estudio, de aplicarnos al trabajo, de vencernos a nosotros mismos, de vencer esa inconstancia que la voluntad muchas veces, por ser débil, nos exige. Por eso, empeñarnos en tener una voluntad firme, una voluntad de principios, una voluntad que sabe y cumple con el deber de cada día, cumpliéndolo del mejor modo, para poder robustecer esa voluntad y poder cumplir con generosidad el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa gracia se la pedimos por intercesión de aquella que tuvo una voluntad muy fuerte, una voluntad muy recia, aquella que tuvo la voluntad de decirle el sí al Verbo encarnado y ser la Madre de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.